Bienvenidos a su casita de oración. Sagrado Corazón de Jesús. Somos familia con origen en tu luz, comunidad, abrazo, unión, entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene, nada nos detiene. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, paz y bien. Mi nombre es Alicia Mata María Carlo. Y Lucy Moreira. y estamos felices de estar reunidos. No es un viernes más, no es un viernes cualquiera. Estamos celebrando el nacimiento de nuestra hermosa Virgen María. Así es que estamos felices de compartir con ustedes el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo, pero sin dejar de lado y sin dejar de recordar que estamos en una gran celebración. Bueno, nuestra catequesis de hoy, la fe y la cruz pascual. Y bueno, pues vamos a comenzar como debemos comenzar, con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas del cielo. Rueguen por nosotros. Bueno, y esta semana estaremos meditando el 22º domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios en la primera lectura tomada del libro de Jeremías 27 al 9. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y al Salmo 62 respondíamos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Y la segunda lectura está tomada de Romanos 12, 1 al 2. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. Y el Evangelio de San Mateo 16, del 21 al 27. El que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo. Y nuestra monición nos dice, la semana pasada Jesús preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen que es Él? ¿Quién decían que es Él? También nosotros nos preguntábamos, ¿quién es Él para mí? La pregunta de hoy sería, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar por Él? En la primera lectura de esta liturgia de la palabra, Jeremías nos transmite el sufrimiento que le trajo cumplir con su misión profética. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. En consonancia, el Evangelio inicia también con el anuncio de Jesús
de que al cumplir con su misión, las autoridades judías, los sacerdotes y los maestros de la ley lo habrían de hacer sufrir mucho y que incluso lo matarían. Su mensaje sorprende y asusta a los discípulos. Y veremos lo que ocurre con el pobre Pedro. Luego Jesús nos invita a renunciar a nosotros mismos para seguirle, cargando nuestra propia cruz. El mismo Evangelio y la carta de San Pablo a los romanos muestran que los criterios del mundo son distintos de los criterios de Dios. El apóstol de las gentes nos impulsa a ofrecernos como ofrendas vivas, santas y agradables a Dios. ¿Con cuál de los criterios o modos de pensar nos identificaremos, juzgaremos y actuaremos nosotros? ¿Con los del mundo o con los de Dios? La respuesta verbal es fácil. La práctica testimonial exige un gran sacrificio y mucho valor. Pongámonos de pie, por favor, y escuchemos con atención. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Cumplir con el propósito y la voluntad que Dios tuvo al crearnos no siempre será fácil, pero en hacerlo está todo el secreto de nuestra felicidad. En la primera lectura, como un preanuncio de Jesucristo, vemos al profeta Jeremías que había sido enviado para anunciar la destrucción, y eso le trae una insoportable angustia, la burla y el menosprecio de todos, y un profundo padecimiento espiritual. Él hubiera querido ser el profeta del consuelo, de las noticias agradables, pero su misión era llevar un mensaje de oposición al poder establecido. Se atrevió a reprocharle a Dios, pues su alma sufría por la tensión entre la necesidad de proclamar su palabra y la preocupación por la enemistad y hasta el odio de quienes lo escuchaban. Como estudiábamos en los cánones del catecismo que nos tocó leer la semana pasada, aunque nosotros no podamos comprender muchas cosas, Dios es quien permite situaciones difíciles, porque su sabiduría es mucho más grande que la de los hombres y emplea los medios necesarios para llamarnos, purificarnos y salvarnos. En tales circunstancias comprobamos que el servicio hecho por amor la mayoría de las veces pasa por el dolor. El pasaje del Evangelio que releemos hoy viene inmediatamente después del que habíamos leído la semana pasada. ¿Recordamos? Pedro le decía a Jesús que él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y ahora vemos que procura disuadirlo de su misión redentora por medio del sufrimiento. Parece contradictorio, ¿verdad? Primero Pedro, inspirado por Dios,
Le dice a Jesús que Él es el Redentor y ahora parece estar tratando de desanimarlo de cumplir con su misión redentora. Por otro lado, Jesús le dijo, tú eres la piedra sobre la que edificaré mi iglesia, y ahora le dice que es piedra de tropiezo. ¿Cómo explicar ese contrasentido? En realidad, no es que el buen Pedro haya deseado que Jesús dejase de ser el Mesías, simplemente que como humano que era y con el inmenso amor que le tenía al Señor, estaba tratando de hacer lo que estaba a su alcance para evitarle el sufrimiento y la muerte. ¿Cuántos padres malcriamos a nuestros hijos por tratar de evitarles el dolor, verdad? A veces amamos con amores malentendidos. Hay amores que matan, decían algunas abuelas, como la mía. Pues bueno, resulta que la enseñanza principal de este evangelio, a nuestro criterio, es precisamente esa, que la lógica habitual del mundo, el modo de pensar, de sentir y de actuar de los hombres y mujeres, con frecuencia no se parece mucho al querer de Dios. Por su parte, no es que Jesús se hubiera arrepentido de decirle a Pedro que él habría de ser el primero entre sus hermanos, ni es que esté en verdad enfadado con él por lo que acababa, ni es que esté en verdad enfadado con él por lo que acababa de decirle, pero necesita ser enérgico en su lección, ya que debe prepararlos a todos y especialmente a Pedro para todo lo que vendrá. A menudo, aunque a veces no lo comprendamos, en especial muchas mamás, el trato duro es absolutamente necesario para bien encaminar a los hijos o nietos o a quienes tenemos la obligación de educar o formar. Pero volviendo al Evangelio, es bueno recordar ahora que al inicio de su misión, cuando el Señor se encontraba ayunando en el desierto, el demonio trató de tentarlo, precisamente ofreciéndole un mesianismo sin sufrimiento, bien cómodo y a la manera fácil. ¿Recuerdan? Lo encontramos en Mateo 4, del 1 al 11. Solo imaginemos esto. Si haciéndole caso a Satanás, Jesús se arrojaba al vacío desde el alero del templo y los ángeles venían a rescatarle, no hubiera necesitado hacer nada más, ni siquiera sanar enfermos, pues con toda la espectacularidad de semejante acontecimiento sobrenatural, los que lo vieran, que seguramente no serían pocos, pues siempre había mucha gente de diversas ciudades peregrinando en el templo de Jerusalén, le habrían proclamado como el Mesías de inmediato, y su fama habría recorrido todo el mundo antiguo en solo unos pocos meses. Con esa publicidad no habría necesitado más nada. Pero definitivamente esa no es la forma de hacer las cosas que tiene Dios. Y podríamos escribir mucho al respecto. Pero centrémonos ahora en la segunda parte de este Evangelio, que nos conduce más directamente al asunto sobre el cual nos conviene meditar ahora, es decir, las tres condiciones que el Señor nos dice que son necesarias para poder ser discípulos suyos. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Seguir a alguien quiere decir, en pocas palabras, ir por detrás, recorriendo el mismo camino que aquel transitó. Aquí no importa tanto a qué distancia se le siga, cuánto tiempo después se pasará por cada uno de los puntos del camino recorrido por el que iba adelante, pero sí resulta de vital importancia que no salten los lugares esenciales por los que ha pasado él. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, para poder ser buenos discípulos, seguidores de Jesucristo, es necesario comprender muy bien la naturaleza de su misión, es decir, desentrañar el misterio de su mesianismo. Y eso es lo que está tratando el Señor de transmitir a sus apóstoles y a nosotros en este breve pasaje del Evangelio ahora. Renuncia a sí mismo, cruz y seguimiento. Veamos. Primero, renunciar a sí mismo. Como hemos repetido ya tanto en nuestras catequesis, el primer paso para seguir a Cristo, el que más cuesta, donde muchas veces nos estancamos y sobre el punto al que en algunas circunstancias retrocedemos, es el de la renuncia o la negación de sí mismos.
Por eso nos detendremos más tiempo para hablar de esto. Por allí sucede que a veces nos creemos muy avanzados en este camino, porque sentimos que estamos cargando una cruz pesadísima. Y además, cuando hacemos gala de ella, al menos solemos hacer muy poco por ocultarla, pues muchas veces creemos que ante los demás ganaremos un prestigio cristiano u olor a santidad cuando decimos que nos va mal, que estamos sufriendo, padeciendo, etc. Pero resulta que nos olvidamos de lo primero y en realidad por eso nos acarreamos problemas. En rigor, nada tiene que ver con la cruz que Dios nos tiene reservada, sino que son la simple consecuencia de no estar dispuestos a renunciar a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia, a nuestro modo de entender y de querer y de hacer las cosas. En síntesis, tenemos demasiados apegos. Negarse a sí mismo quiere decir, en primer lugar, no centrar la vida sobre el propio yo, sobre mis percepciones, sobre mis pensamientos, sobre mis deseos y planes, o en el mejor de los casos, sobre los proyectos del pequeño grupo que me rodea. Llámese la familia, los amigos, la pequeña comunidad, los lambiscones, etc., donde naturalmente influyo proyectando mis propios ideales y mis deseos. Negarse a sí mismo, como Jesús lo pide, quiere decir poner en el centro de nuestra vida a Dios, en su iglesia y en su proyecto que es la edificación global del reino. Y tener esto por encima de todas las cosas pequeñas, de todos los gustos personales, de todas las preferencias grupales y también de las propias comodidades. Insistimos en esto de las preferencias grupales porque muchas veces se utilizan de excusa o justificación para no renunciar a la propia voluntad. Imagínense en el pasaje del Evangelio que leímos. Si Jesús escuchaba a Pedro y decidían ambos preguntar a los otros 11 qué opinaban, etcétera, con seguridad que el perfecto plan de Dios no se llevaba a cabo, por atender y priorizar democráticamente la opinión de la mayoría, ¿verdad? Priorizar y adoptar, en cambio, los criterios de Dios supone a menudo la aceptación de las adversidades y el tener que soportar con mansedumbre y paz las diversas dificultades, los disgustos y también los dolores, pero de verdad en forma humilde y sin hacer alarde de ello, pues de lo contrario, nos perdemos la posibilidad de asociar realmente nuestra cruz a la cruz de Cristo. En efecto, tal como sucede con la oración y la limosna, de la misma manera, si hago alarde de mi cruz, ya perdí todos los méritos, pues ya tuve en las consideraciones, los aplausos de los demás, mi recompensa. Si somos capaces de negarnos a nosotros mismos, seremos definitivamente incapaces de contribuir en la edificación del reino. En vez de eso, nuestra labor apostólica, entre comillas, consistiría en construir solo zonas de confort, espacios de reconocimiento y elogios para nosotros mismos. Es decir, trampolines y escenarios para seguir saltando, brillando, proyectando, alimentando, ensalzando y engordando al yo hasta el infinito. Eso sí, seguro que con múltiples excusas, argumentos y fundamentaciones, que podrán quizás convencer a la mayoría de los demás, pero a Dios no lo vamos a marear, a confundir, ni a convencer con eso. Liz. Gracias, María. Número 2. Cargar con su cruz. Sobre este tema podríamos decir algunas cosas, pero ya algo adelantamos en el punto anterior y algo más añadiremos en el que sigue. Así que resumiremos este asunto en solo unas pocas ideas que son vitales. El primer concepto es que cada uno debe cargar con su propia cruz. Esto es, ni debo asfixiar con mi cruz al otro, ni debo estar apropiándome de cruces ajenas o buscándome pesos innecesarios. Debo llevar la mía y tratar de hacerlo como lo hizo Jesús, con humildad y amor, sin aspavientos, sin gritos lastimeros para llamar la atención de todos, sin rebeldías,
y ni reclamos a Dios, sin presunciones ni falsas modestias, sin orgullos o comparaciones. Es muy claro el ejemplo que Jesús nos ha dejado sobre cómo debemos actuar en circunstancias de adversidad. Y para seguirlo, de veras que solo nos basta con imitarlo. Él se comprometió con el Padre y con la edificación del reino, y permaneció fiel hasta dar la vida en los más espantosos dolores físicos y emocionales. Y fue precisamente de esa manera como llegó a la resurrección, a la plenitud de la vida, que nos tiene prometida a quienes le sigamos. Punto número 3. Seguirle. Con esta plática, los apóstoles van adquiriendo la conciencia de que seguir al Señor significa estar dispuestos a dar la vida en sacrificio, porque Él irá a Jerusalén para sufrir mucho e incluso morir en manos de las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley. No sería lo mismo si los verdugos fuesen una banda de asaltantes, un ejército de invasores o un grupo de anarquistas. Quizá uno de los mayores pesos en la cruz de Cristo haya sido precisamente que se la impusieron los que actuaban ahí a nombre de su Padre, es decir, los sacerdotes y los escribas. Aunque ellos fueran en el fondo unos impostores, unos falsos e hipócritas, realmente el Padre les había dado la autoridad para poder hacer lo que estaban haciendo, como hemos visto en la catequesis de la semana pasada, al citar el extracto del diálogo entre Jesús y Pilatos. Seguir a Cristo significa entonces, en primer lugar, aceptar plenamente y con amor la voluntad de Dios, que se manifiesta en los hechos agradables y desagradables de cada día. En segundo lugar, seguirle es ofrecerse completamente en sacrificio, como lo hizo Él, sin reclamar para uno mismo ni siquiera los derechos que en justicia le corresponden. El mundo está precipitándose de tal manera por el camino del anticristo que cada día estamos menos lejos, queridos hermanos, de ser llevados ante los tribunales, que debieran administrar la verdadera justicia, porque nos oponemos a los designios y planes de los hijos de las tinieblas. Por eso necesitamos multiplicar exponencialmente nuestras oraciones y nuestro esfuerzo evangelizador. La mejor guía para entender lo que significa este seguimiento de Cristo está en la recomendación que nos hace San Pablo por medio de la segunda lectura de este domingo de la Carta a los Cristianos de Roma. Los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentarse como hostias vivas, santas, agradables a Dios. Sea este su culto espiritual y no se adapten a los criterios de este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos 12, 1 al 2. Pidámosle pues a nuestro buen Dios que nos ayude, brindándonos los dones que necesitamos para comprender cada día más y mejor la naturaleza de la misión de Cristo, a fin de que podamos asumir nuestra propia misión en este apostolado y en el mundo, negándonos siempre un poquito más a nosotros mismos, cargando nuestra cruz y marchando tras las huellas de nuestro Señor. Que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para reconocer nuestra cruz y la luz para ver el camino que debemos seguir y la fuerza para llevar nuestra cruz con humildad y amor. Le pedimos a Cristo por intercesión de nuestra Santísima Madre que nos dé también la perseverancia para seguirle con fidelidad hasta el fin de nuestros días. Y bueno, vamos a las preguntas para orientar la reflexión. No sé si tienen un comentario de esta catequesis que de verdad Pues nos deja más mucho claro que el pensando, agua. ¿no? Pero
Ahora sí que las preguntas nos van a hacer que saquemos todos los comentarios, Lucy, si quieres continuar, porque bueno, está muy clara ¿Sí? y nos habla muy directo, entonces creo que no necesitamos tantas explicaciones, es una catequesis que va directo al grano y es pues muy clara, muy contundente. Sí, creo que sí, así es. Bueno, entonces, en el inciso A, afronto la vida con lógica de Jesús, que es la de cumplir la voluntad del Padre, o con la de Pedro, que en este caso representa la lógica del mundo. Inciso B, ¿cuál es mi actitud con respecto a mi cruz de cada día? Inciso C, ¿cuáles son mis cruces diarias? ¿Y quiénes hacen de Pedro, tratando de desanimarme o llevarlas? Tratando de desanimarme a llevarlas. ¿Ante quiénes hago de Pedro yo, desanimando o tentando? Inciso D. En mi vida concreta de cada día, ¿qué significa perder la vida por causa de Jesús? ¿Cómo la estoy yo entregando en nuestro apostolado? Y pues pasamos a los comentarios. No sé quién gusta empezar. Quieren, empiezo yo. Muy bien. En el inciso A, bueno, creo que todas van muy de la mano, ¿no? Pudiéramos hacer como un resumen, pero bueno, dice, afronto la vida con la lógica de Jesús, que es la de cumplir la voluntad del Padre, o con la de Pedro, que en este caso representa la lógica del mundo. Y pues de verdad que creo que es una lucha constante en mi humanidad, que muchas veces trato realmente de afrontar la vida con la lógica de Jesús y de recibir realmente esas cruces, ¿no? Que muchas veces, o creo, no muchas veces, estoy segura que pues cargo con ellas por por querer hacer, por usar la lógica de Pedro, ¿no? Por mi humanidad débil, porque creo que yo puedo sola y porque creo que yo tengo la solución a tal o cual problema o a tal o cual actitud mía. Entonces, creo yo que esas son mis cruces más grandes que yo enfrento todos los días y pues caigo y tomo la lógica de Pedro, ¿no? De querer resolver las cosas pues sin sufrimiento, sin nada o sea, sin que me duela, sin que tenga que sacrificar algo. Y pues no es eso lo que Jesús vino a enseñarnos, ¿no? Por el contrario, él siempre se entregaba por completo, con amor y de corazón. O sea, nunca temía, nunca le daba miedo y él siempre iba seguro. Pero obviamente, pues yo sé que dentro de mí, pues mi humanidad, la lógica del mundo dice, ¿por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que hacer esto? Es más fácil así y nos gana. Al menos a mí me gana en muchas ocasiones, pero luego vuelvo y trato de ver la vida de verdad, asumiendo esos sacrificios o esa cruz, ¿no? Que cargo por mi necedad, pero siempre diciendo, Señor, ayúdame porque yo sola no puedo. Entonces, encomendándome por completo a Él y pidiéndole que realmente sea su voluntad la que se cumpla, que no interfiera yo, que mi humanidad no interfiera para mal mío, porque a fin de cuentas, pues sabemos que esa cruz será esa guía o esa ayuda, ¿no? Que me llevará a estar un día ante su presencia. Si realmente yo abrazo esa cruz y la llevo como Él me pide, pues creo que de esa manera es como yo un día voy a estar ante su presencia.
Y pues mis cruces diarias, como les decía, pues es eso, ¿no? Mis actitudes, mis maneras de actuar. Y quizá no hay gente que haga de Pedro tratando de desanimarme a llevarlas, más bien es el mundo en general, no es que sea una persona tal cual, pero creo que yo sí, con mi manera de actuar, muchas veces soy ese Pedro para muchos, ¿no? Soy como ese tratando de evitarles sufrimiento, como bien decía aquí la catequesis, ¿no? Las mamás somos muy dadas a malcriar por querer evitar un sufrimiento, y no es eso como vamos a evitar los sufrimientos, sino al contrario, tenemos que enseñarlos a enfrentarse ante esos sufrimientos. Y pues creo que es ahí donde fallo, y no precisamente como madre, muchas veces también con algún familiar o algún amigo que está pasando por alguna situación, y, y pues no actúo de la manera correcta, no doy ese consejo que debo de dar, no soy con esa persona que conforta, que consuela. Muchas veces he dado ese mal testimonio, ¿verdad? Y decir, pues, y deja todo, o no pasa nada, o como les digo, la lucha es diaria, gracias a Dios, cada vez lo hago menos, vamos caminando, pero sí he actuado en muchas ocasiones como Pedro, desanimando, o diciendo, pues no, tú no te mereces esto, no es esto lo que es para ti, ¿no? Entonces, en esas actitudes yo siento que actúo más como Pedro, que otras personas hayan actuado en mi vida, más bien soy yo. ¿Y qué significa perder la vida por causa de Jesús? Pues eso, entregando realmente todo lo que no me corresponde, entregando pues mis faltas, mis debilidades, eh, por ganarme un día esa gloria y esa presencia. Es como, creo yo, que es perder la vida por Jesús, perder la vida que el mundo te presenta, ¿no? Dejar las cosas que realmente nos mantienen atados. Eso siento yo que sería para mí perder la vida por Jesús, y obviamente pues es perder la vida que el mundo te dice, pero realmente sabemos que estamos ganando una vida eterna. Adelante. Mari. Claro que sí. Bueno, pues igual como compartí Alicia, para mí también en ese sentido, dice si, ¿cómo, cómo vivo? Ahora sí que cómo vivo la vida, ¿no? En ese sentido, con la lógica de Pedro o con la de Dios. Y, y pues sí, aunque el deseo siempre hacer la voluntad de Dios, pero al fin de cuentas yo siempre descubro que muchas veces busco hacer mi voluntad, busco el sufrir menos, el ser menos lastimada o el verdad que mis hijos sufran lo menos posible, ¿no? Y es que a veces el mundo nos dice, ay, pues es que qué clase de madre si dejas que tus hijos sufran, ¿verdad? ¿Qué clase de madre si no los cuidas? Entonces, de pronto entra así como esta lucha, ¿no? Bueno, a lo mejor sí me estoy excediendo, ¿verdad? A lo mejor. Y a veces son cosas tan vanas, tan simples, como el hecho de que los malcría uno en ser muy piquis con la comida, ¿no? Una cosa tan simple y tan vana como esa, ¿no? Y, ay, no, pues si no le gusta que no se la coma, ¿no? Entonces, pero tarde o temprano eso resulta con cosas más serias, ¿verdad? Y comienzan a ver las cosas como desechables. Pues si ya no funciona esto, lo boto, sí, ¿verdad? Entonces, el enseñar a nuestros hijos en los pequeños detalles a negarse a sí mismos, de verdad que a la larga tiene consecuencias favorables para ellos mismos, porque el día que sufran cualquier situación, cualquier cosa que
que se sientan afectados no lo toman tan a pecho, no lo toman tan a mal, sino que dicen, bueno, de esto voy a aprender, de esto voy a salir adelante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues estoy en esa lucha, ¿verdad? Del día con día. Y pues bueno, yo tengo a mi esposo que siempre me ayuda mucho en eso. Decir, déjalos un poquito, ¿verdad? Déjalos un poquito que ellos también, ¿verdad? Se aprendan a dominar a sí mismos. Eso les va a servir cuando sean grandes. Y es verdad, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí está mi lucha de día con día, ¿verdad? Tratando de pues ser coherente con lo que profeso, con mi fe, ¿verdad? Y pues como bien comparte Alice, ¿verdad? Estamos en esa lucha y a veces no siempre lo logramos. Y yo digo, pues yo así descubro, ¿no? Que sí, es difícil muchas veces porque a veces queremos como maquillar, no, es que como sufrir en vano, como que no tiene sentido, ¿no? O sea, no, si le duele la cabeza que se tome una pastilla, o sea, ¿verdad? O sea, de esa manera buscamos, ¿verdad? Como pobrecito, está sufriendo, ¿verdad? Pero bueno, ese es el aprender de cada día, el ejercitarnos cada día, ¿verdad? En buscar hacer la voluntad de Dios y de ofrecer un poquito, ¿verdad? De sufrimiento, de malestar cada día. El hecho mismo a veces está tan caliente afuera, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Texas estamos con calores extremos, ¿no? Estamos afuera y nos estamos ahogando, ¿no? Y comienzan los, mami, vámonos para adentro, no soporto más la calor, ¿no? Y a veces sí, pues sí, ¿verdad? Pero a veces les digo, hijos, ofrezcamos esto por las almas del purgatorio, ¿verdad? Pensemos cuándo están sufriendo ellos. Pues sí, mamá, pero está muy caliente. Entonces, o sea, estamos en esa lucha, ¿no? Entonces, es cuestión de día con día, ¿no? Ir ejercitando un poquito, pero sí, no es fácil, ¿verdad? Este, mm, Buscar siempre nuestra comodidad como que lo tenemos así como una meta muchas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estoy en la lucha, ¿verdad? La otra inciso dice, ¿cuáles son mis cruces diarias? Pues yo creo que eso, ¿verdad? Como compartió también Alice, mi propia voluntad, ¿verdad? El buscar hacer las cosas a mi manera. La lucha conmigo misma, del día con día, yo creo que esa es una de mis cruces, ¿verdad? Y pues bueno, eh, a veces como comparto también Alice, en ese sentido, eh, yo creo que más bien yo misma, ¿verdad? Puedo ser cruz para alguien más en ese sentido. Y pues bueno, a veces para mis hijos, a veces puede ser para mi esposo, ¿no? Con mi actitud, mi manera de ser. Este, y pues bueno, es una lucha constante, ¿verdad? El trabajar con uno mismo, ¿verdad? Es la guerra que tiene uno declarada consigo misma, este, por nuestras propias actitudes en ese sentido. Y dice mi vida concreta de cada día, ¿qué significa perder la vida por causa de Jesús? Pues buscar hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? En ese sentido, que cada día ofrecido al Señor, pues tiene un mérito, ¿verdad? Y bueno, pues en eso estoy, ¿verdad? Procurando, pues ofrecerle, ¿verdad? Al Señor cada día. Eh, no tanto mis logros, sino mis luchas y mis caídas, ¿verdad? En ese sentido. Pero ahí estoy, en el intento, ¿verdad? En el intento de cada día. Y pues le pido al Señor su gracia para que me conceda la gracia, de verdad, de que por lucha no quede en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, ese es mi compartir adelante. Muchas gracias, Mari. Ah, sí, la verdad que eh, uno quiere, ¿verdad?, contestar aquí en si afronto siempre la vida con la lógica de Jesús, ¿verdad? Que es siempre cumplir la voluntad del Padre. Y pues sí, por gracia de Dios, ¿verdad? A nosotros que la conocemos, pues es a lo que tendemos, ¿verdad? Nuestro corazón quiere estar cumpliendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Pero es cierto, ¿verdad? Que por estar en donde estamos, muchas veces terminamos, sí, siendo como Pedro, ¿verdad? Queriendo evitar el sufrimiento de los demás, ¿verdad? Que a veces, pues
no deberíamos, ¿verdad? Porque les estamos, también con eso les podríamos evitar esa recompensa, ¿verdad? Que el Señor les tiene por lo que padezcan, pero entonces más bien lo que debo de hacer siempre es animarles, ¿verdad? A que la ofrezcan con amor, se alegren. Y es bien difícil alegrarse uno cuando estás pasando algo pues, que te causa sufrimiento, angustia, desesperación, malestar, ¿verdad? Entonces, de verdad que sí, como muy bien dicen mis hermanas, es la lucha de todos los días, ¿verdad? Pedirle al Padre la gracia de que nuestra vida siempre, nuestras acciones, nuestros pensamientos tiendan todo a vivir como Jesús nos enseña, ¿verdad? A negarnos en todo, porque a veces nos queremos negar en algunas cosas, ¿verdad? Y hay otras como, pues aquí en la ve cuando dice mi actitud con respecto a mi cruz de cada día. Hay algunas cruces que las queremos cargar, bien, ¿verdad? Con alegría, sí, pues es algo que no me pesa tanto, pero después, como también Jesús nos recalca en las estaciones de la cruz, ¿verdad? Dice, cuando sentimos que pesa demasiado, la dejamos caer y lastimamos aún más, ¿verdad? Ese peso lo lastima aún más porque se la dejamos caer de peso, ¿no? Y bueno, y yo digo que a veces las mías, mi actitud ante la cruz de cada día a veces pueden ser la falta de tiempo, o sea, quejarme a veces de que, Señor, ¿de dónde me sale tanta cosa que hacer, no? ¿De dónde estoy que voy a hacer algo y me llegan con que es esto? Y claro, lo primero que se te viene a la mente es, si digo no, es que no estoy cumpliendo la voluntad de Dios en este día con esta persona que necesitó de esta situación, que me llevó 3 horas del día o lo que me haya llevado, ¿verdad? Entonces, pues siempre da un poco de tranquilidad el decir, bueno, se hizo como Dios lo dispuso. Pude decir o eh, aceptar, dejar lo que yo tenía planeado por atender esta situación que llegó de imprevisto, ¿no? Entonces, y pues aquí en el inciso C dice cuáles son mis cruces diarias. ¿Cuáles son mis cruces diarias? Bueno, ya las contesté todas juntas, ¿no? Y a quienes hacen de Pedro, ¿verdad? Tratando de desanimarme a llevarlas. Eh, pues yo creo que a veces es la misma actitud de uno, ¿no? El yo, como dice Francisco, estar uno este, buscando, ¿verdad? Buscando nada más lo que me inflame, ¿no? Lo que me sienta cómodo, lo que los demás vean y alaben, y pues la verdad que no es eso lo que te lleva a hacerme sentir feliz, o sea, la verdad, no. Entonces, también pues sí cuido, ¿verdad? De no hacer eso de estar yo desanimando o tentando a los demás de que no sufran, ¿verdad? Claro que nuestra tendencia de amar a los demás nos va a llevar de repente a querer evitar eso, ¿verdad? Pero si es algo que les va a ayudar, pues que Dios me ayude, ¿verdad? Que no sea yo quien los desanime de aprovechar esa oportunidad que tengan para su santificación, ¿verdad? Y pues ya en el inciso de qué significa en mi vida concreta cada día perder la vida a causa de Jesús, pues eso, ¿verdad? No buscar hacer mi voluntad, no buscar lo que a mí me podría dar consuelo, sino lo que a Jesús le pueda dar consuelo, ¿verdad? Es entregarse todo. Aún pues es más en las cosas pequeñas, ¿verdad? En a quién estás sirviendo ese día, a quién estás atendiendo, que siempre va a ser los que nos rodean, ¿verdad? En el cuidado de la alimentación, de
ayudarles en lo que necesitan, ¿verdad? Pero como bien decía Mari también, y aquí en la catequesis, ¿verdad? Siendo pues más firme y como que para eso a veces las mamás son yo, ¿verdad? Siento que soy dura, a veces muy dura, ¿verdad? Y de alguna manera eh, eh, Dios quiera, ¿verdad? Que eso ayude, pero que también esté la neutralidad, ¿verdad? Del amor, ¿verdad? Que hay momentos en los que tienes que ser duro, pero también después, pues, consolar, ¿verdad? Y alentar y animar, ¿verdad? A que no ha sido por falta de amor, sino precisamente por ese amor y por la salvación de sus almas, ¿verdad? Que está uno actuando de la manera que está actuando, siempre en el pensar y ayudarles a cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y pues yo creo que hasta aquí, Alice, para poder continuar con las concordancias y Continuamos. Entonces, ¿o algo que quieras agregar, Mari? No, todo bien. Muy bien. Adelante. Bueno, continuamos entonces con las concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver el canon 2012, que dice: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. A los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Lo vemos en la carta a los Romanos 8, del 28 al 30. Canon 2013. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Lumen Gentium 40. Todos son llamados a la santidad. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia, la vida de los santos. Lumen Gentium 40. Y el canon 2014 nos dice: el progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y en él del misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él. Aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos, para manifestar así el don gratuito hecho a todos. El canon 2015. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Está citado en la segunda carta a Timoteo 4. El progreso espiritual implica la purificación y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. Lo dice San Gregorio de Niza. Canon 2020. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. Nos es concedida mediante el bautismo. Nos conforma con la justicia de Dios que nos hace justos. Tiene como finalidad la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Es la obra más excelsa de la misericordia de Dios. Y el canon 1973 nos dice: más allá de sus preceptos, la ley nueva contiene los consejos evangélicos, la distinción tradicional entre mandamientos de Dios y consejos evangélicos
Se establece por relación a la caridad, perfección de la vida cristiana. Los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. Los consejos tienen por fin apartar lo que incluso sin serle contrario puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad. Nos dice Santo Tomás de Aquino. Y reflexionando con la Gran Cruzada en el mensaje 54 del libro Mis ovejas conocen mi voz, cargué sobre mí el mal del mundo para salvar también a los menos dignos, con solo que ellos tengan sentimientos de arrepentimiento. Tengo los brazos a la humanidad, tiendo los brazos a la humanidad para que ella me tienda a mí los brazos. Bienaventurados los que pronuncian las palabras, hágase tu voluntad. Ellos saben que la voluntad de Dios es la más justa. Es amor divino que prueba y mejora, haciendo crecer el alma. La luz lunar hacía aparecer el huerto como si fuera de plata. Padre, aleja de mí este dolor, un instante de oscuridad y de inmediato la luz. Hágase tu voluntad. La oscuridad del alma hace comprender después la alegría que da la fe, la luz del alma, y también aquella última noche de mi tiempo, cuando Juan reclinó la cabeza sobre mi corazón, fue como si lo hicieran todos ustedes. Qué bonito. Bueno, y dice, mis ovejas conocen mi voz. Número 56. Den y no tomen, vivan en gracia y en fidelidad. Nada teman. Cuando alivian una pena, a mí me la alivian. Cuando cargan el peso de la cruz y sentí un poco de alivio, eres tú que ayudabas a un pobre, tú que consolabas a un anciano solitario, tú que regalabas un pan sacrificando algo tuyo, tú cuando decías a los hermanos, amen a Dios, confíen en Él. Por eso, queridos míos, pido sacrificios que son perlas. Les pido lo que podría cambiar al mundo. Ámense los unos a los otros. Hermoso. Y la virtud del mes de septiembre estamos practicando la esperanza. Y esta semana veremos el Canon 2091 que dice lo siguiente. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto de la virtud del mes, la esperanza. Bienaventurados ustedes, 39. Echen raíces en mí, pónganlo todo en mis manos. No tienen que inquietarse por nada. Hagan lo mejor que puedan y yo haré el resto. Tengo necesidad de su humildad para llevar a cabo mis obras en ustedes. Evangelicen con amor para el amor. Díganle al mundo que el corazón del Señor es amor y que el corazón de la ley está basado en el amor. He enviado a mi espíritu a vivir en sus corazones y se reconocerán los unos a los otros a través de sus corazones hermanos. Yo los guiaré en el camino que deben tomar. Vuelvan sus miradas hacia la cruz y envíen mi mensaje hasta los confines de la tierra. Y los propósitos semanales con el Evangelio, pongámonos a los pies de Jesucristo, nuestras angustias, y en fe llevemos nuestra cruz junto a Él. Y con la virtud del mes, así como la fe consiste en creer aquello que no se ha visto, la esperanza significa tener la certeza sobre lo que ha de venir. Ambas virtudes se alimentan recíprocamente, por lo que le pediré al Señor en todas mis oraciones de esta semana y hasta cuando pueda, que aumente mi fe y mi esperanza en su promesa de salvación. Bueno, pues hasta aquí nuestra catequesis. Vamos a pasar a las consagraciones y al final les pedimos que nos regalen 1 o 2 minutitos para darles un regalito por
porque estamos muy contentas celebrando a Mamita María. Y el regalito es para ella. Sí, también para ella y para los que lo escuchen. Sí, sí, sí. Bueno, consagración a los sagrados corazones de Jesús y de María. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo, cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. Pedimos la bendición del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a seguir celebrando a la Virgen María. Niña que nació limpia de pecado, niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios. En ti, niña hermosa, el Verbo se encarnó. Dejas de ser niña y eres madre de Dios, madre de Jesús, que vino a salvarnos. Gracias doy a ti por habernos dado a nuestra luz. Hoy te canto, María, porque eres mi madre y me cuidas y me amas, conmigo siempre estás. Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Bueno, pues
Celebramos a Sí, nuestra sí. mamita María y le pedimos, ¿verdad?, que nos enseñe, como dice esta hermosa alabanza, a ser más serviciales, más humildes y a hacer siempre la voluntad de nuestro Padre. Bueno, Dios me los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Gracias por estar. Gracias, que Gracias por tengan buen fin de acompañarnos. semana. Y Gracias. gracias perdón, Mari, gracias a Lupita. El Señor no nos dio el don de cantar tan bonito como ella, entonces ella nos hizo el favor de grabarla. Gracias, Lupita, es un amor siempre y pues canta hermoso. Entonces, para nuestra madre, que pasen un hermoso resto del día y fin de semana. Adelante, Mari, perdóneme. No, pues igual, los animamos a que hoy ofrezcamos el rosario a la Santísima Virgen, que cada Ave María es una rosa para ella. Y pues bueno, alegrémosle el día también a nuestra Madre Santísima en su cumpleaños. Dios los bendiga y pues en familia oremos juntos. Dios los bendiga. Hasta el próximo viernes. Hasta pronto. Ahora Dios.